Muchas gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por darnos el honor, el privilegio de poder estar aquí compartiendo y escuchando un poquito más acerca de ti. Gracias porque cada uno de los que estamos aquí entendemos un poco más acerca de nuestra asignación y cómo ese carácter de Cristo en nosotros se puede mostrar a las personas alrededor. Amén y amén. Ok, así que hoy les voy a hablar de los TTs. Por eso les dije, yo no fui. ¿Fue quién? TT, ¿verdad? Sí. Rápidamente, esta la verdad no es de grupo, pero pues, a ver, pregunta, ¿qué es un TT? No me digan que se llama Esther, ¿verdad? A ver, en el área de la tecnología. ¿Un texto convertido a qué? A un mensaje de voz, ¿ok? A ver, allá atrás. Eso, tema de tendencia. Te tienes que actualizar más. Sí, ya sé, pero a ver, si es TT, cuando dicen un TT es trending topics. A ver, todos digan trending topics. ¿Sí? Temas de tendencia. ¿Qué pasó, muchachos? No que las redes sociales, que Facebook, que Twitter. ¿Sí? Entonces, cuando te dicen, esto es un TT, ¿qué significa? Una cosa de tendencia, algo de moda, ¿sí? Entonces, son temas de actualidad o de moda hoy en día de las redes sociales, y las redes sociales están llenos de estos, ¿sí? Ahora, debido al gran alcance de las mismas redes sociales, han surgido personajes nuevos como los influencers. A ver, todos digan influencers. Sí, todos vamos a salir hablando inglés el día de hoy, yo creo. ¿Sí? ¿Sí? Que dan sus opiniones acerca de alguna situación o producto para tener un impacto en la opinión del público en general. ¿Sí? ¿Sí les ha tocado ver? Sí, a los influencers que supuestamente dicen, ay, esto está bien padre y todo el mundo quiere eso. O esto la verdad está bien malo y nadie quiere nada que ver con eso. Entonces, son estas personas que hablan de cosas de tendencia y quieren influenciar en la opinión del público. En estos días, ¿sí? Existen TTs como, pues a ver, díganme un TT bien actual. Ya dijeron, ¿verdad? Se adelantaron, ¿está bien? ¿Como quién? La muerte de la reina Isabel II, ¿verdad? ¿Sí? El nuevo rey, ¿cómo se llama? Carlos III, ¿verdad? ¿Sí? La guerra en Ucrania, ¿sí la han estado siguiendo o no? Que Ucrania ya tiene un contraataque muy exitoso, liberó a unas ciudades, ¿qué? Izum y Kupiansk, quién sabe dónde quedan, pero quedan por allá. ¿Sí? Y en noviembre, ¿qué vamos a tener? El Mundial, ¿sí? Con la selección nacional. Muy bien. Entonces, quiero que entendamos que esto de los TTs, aunque ya lo nombraron así, hoy en día no es algo nuevo. Esto siempre nos ha estado acompañando. Dile al que está al lado, los TTs no son nuevos. Siempre nos han acompañado. Ok. Entonces vamos a empezar a ver un ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasó en los tiempos de Pablo el apóstol? ¿Verdad? Pablo el apóstol, o el apóstol Pablo, ¿verdad? Y vámonos a Hechos, capítulo 17, versículos 18 al 23. Y dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas?
pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque los atenienses y los extranjeros residentes de allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Sí? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Sale? Entonces, a los atenienses solo les interesaba decir u oír algo novedoso. En otras palabras, un TT. Y por eso llevaron a Pablo al Areópago. ¿Sí lo dije bien? Areópago. ¿Ok? Y todavía existe. Yo no he ido a Grecia, pero dicen que ahí está todavía ese lugar. Es como un teatro, ¿no? Hay conciertos de artistas famosos que lo hacen ahí en Atenas, está ahí arriba del monte, y ponen show de luz y sonido y todo eso, y la gente se sienta y pueden escuchar. Y dicen que tiene una gran acústica tan buena que hoy en día lo siguen utilizando para tener conciertos muy bonitos. Ok. Entonces, a Pablo lo agarran, como empieza a traer algo novedoso que no habían escuchado, lo llevan a este teatro del pueblo que se parecía como a los arcos ahí por el malecón, ¿verdad? Y lo ponen ahí y dicen: ahora sí, háblanos acerca de lo que nos estás diciendo. Ok. Así como Jesús hablaba con fariseos y saduceos, en Atenas existían los epicúreos y los estoicos. A ver, todos digan epicúreos. Sí, yo no lo puedo, me cuesta mucho trabajo decirlo por el acento, ¿verdad? Sí. Ok. Pregunta para que lo discutan rápidamente entre sí. Ya ves que Jesús tenía sus dos grupos que ahí se la pasaba conversando, que eran los fariseos y los saduceos, ¿verdad? ¿Sí? Ok, pregunta rápidamente. ¿Cuál era la diferencia entre los fariseos y los saduceos? A ver, platíquenlo rápidamente. En teoría debería ser fácil, ¿verdad? Porque se la pasan leyendo y estudiando la Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Díganme que sí. Sí, por lo menos para que me hagan sentir bien. Algunos han de decir: ¿fariqué? ¿Saduqué? Ok, ¿listos? ¿Sí? Ok. ¿Alguien me puede decir una diferencia básica entre el grupo de los fariseos y de los saduceos? Levante la mano. Mira, nada, parece que nada más de este lado estudiaron. ¿Eh? Sí, de este lado todos así. Ok, a ver, Maggie. Son grupos que creían en la reencarnación y el otro grupo no creía en la reencarnación. Resurrección de los muertos, más bien, no reencarnación. Esos eran los hindús. Ok. ¿Sí? Básicamente. Ok. Ok, eran partidos políticos, ¿sí? Unos eran fifis y los otros eran chairos, dicen. Los saduceos eran los fifis y los fariseos eran los chairos. ¿Sí? Ok, bueno, ¿sí? Entonces básicamente tenían una diferencia muy grande que impedía que se empataran en sus creencias. O sea, los fariseos creían en que
el muerto iba a resucitar en el día postrero. Los saduceos decían, hasta aquí llegaste. ¿Se acabó? Se acabó. Bueno, entonces, eso fue con Jesús. Aquí en Atenas también existían dos grupos principales, ¿sí? En el área de Grecia, ¿sí? Los epicúreos y los estoicos, ¿sí? Pregunta, otra vez, no hay Google. Si no sabes, pues no sabes. Yo tampoco sabía hasta que lo tuve que empezar a buscar. ¿Qué onda con esto? ¿Quiénes son los epicúreos y los estoicos? ¿Sí saben o no? ¿Alguna vez habían escuchado eso? Ok, ¿sí? A ver, acá. Si no saben, vayan al Instituto Bíblico. Bueno, a ver. También eran dos partidos, los estoicos, bueno, ellos defendían lo que eran los placeres, los deseos, y los estoicos no, ellos defendían la razón y la prudencia. Básicamente. Ok, los estoicos defendían los placeres, los deseos, y los estoicos defendían, ¿qué? La razón y la prudencia. Más bien los epicúreos, eso. ¿Sí? Ok. Entonces eran también dos diferentes ideas, ¿sí? Entonces, vamos a ver los, epicúreos, ¿sí? Los epicúreos. ¿Ready? El epicureísmo se domina el sistema filosófico fundado por Epicuro, que tenía por objeto la búsqueda de la felicidad a partir del equilibrio de los placeres. A ver, todos digan, la búsqueda de la felicidad a partir del equilibrio de los placeres. ¿Ok? ¿Sí? Y la eliminación de los temores que causan ideas como el destino, los dioses o la muerte. ¿Sí? Para Epicurio, tanto los placeres como los sufrimientos eran causados por la satisfacción o el impedimento de la satisfacción de los apetitos, que consideraba que podían ser de tres tipos: naturales y necesarios, como alimentarse o dormir; naturales pero no necesarios, como la satisfacción carnal o una buena charla, ¿sí? No naturales ni necesarios, como las ansias de poder o fama; y los no naturales pero necesarios, como el vestido o el dinero, ¿sí? Seguimos, déjame le doy. En otras palabras, ¿y dónde hemos escuchado esto? Sé feliz y deja ser feliz. ¿Sí han escuchado esta manera de vivir y de pensar en las ideas? ¿Sí? Si no le hace daño a nadie, pues déjalo. ¿Sí? Esta es una idea epicureísta. ¿Sí? ¿Cuál era el otro grupo? Los estoicos. Ok, vamos a ver un poquito acerca de los estoicos. El estoicismo entiende que el impulso primario del hombre no puede ser el mismo que el de los animales, porque entre nosotros existe una diferencia fundamental. Y esta diferencia es que el hombre posee la razón. Tenemos un raciocinio, somos animales racionales, supuestamente. Por tanto, el criterio sobre el que debemos basar nuestra conducta no es la consecución del placer, sino nuestra capacidad para obrar racionalmente, evitando movimientos pasionales. A ver, todos digan, evitando movimientos pasionales. Y dejando al margen los impulsos afectivos, ya que solo traen dolor y ponen en peligro la tranquilidad de nuestro ánimo. A ver, todos digan, ánimo. Eso.
A esto se refieren los estoicos cuando dicen que el sabio debe actuar de acuerdo con su naturaleza, a que su conducta no debe ser gobernada por la pasión, sino por la razón. En otras palabras, haz a un lado tus emociones. Sí, así que, a resumidas cuentas, los epicúreos decían: sé feliz y deja que los otros sean felices. Y los estoicos decían: haz a un lado tus emociones. La felicidad no pinta, no cuenta, ¿verdad? Entonces, el epicúreo considera que la persona sabia será aquella que se aleje de la participación en la política, porque se arriesga a perder su tranquilidad, haciendo más complicado el camino hacia la felicidad. O sea, el epicúreo decía: política, cero. ¿Sí? Y no sé en qué círculos o en este país decimos que la iglesia no debe participar. ¿En qué? En la política, ¿verdad? Es un pensamiento, ¿qué? Epicúreo. ¿Sí? Ok. Por el contrario, los estoicos definen su ideal de sabio como alguien que participará activamente en la política. Muy bien. Pregunta número 1 de equipo. Ahora sí, ¿ready? ¿Ya asignaron el escritor y el orador oficial? ¿Yes? Ok. ¿Qué eliges? ¿La pasión o la razón? ¿Y por qué? ¿Sale? ¿Qué eliges? ¿La pasión o la razón? ¿Y por qué? Platíquenlo, chicos. ¿Cómo van? ¿Ya listos? ¿Ya? Ok. Vamos a empezar con esta mesa de acá. ¿Qué eligieron? ¿Pasión o razón? La razón, porque es más sensato a un razonamiento correcto. ¿Otra vez? Escogimos la razón porque es más sensato obedecer y tener un razonamiento correcto. Muy bien. A ver, acá, ¿apasionados o raciocinios? Creemos que la razón porque nos lleva a tomar mejores decisiones premeditadas. Ok. Muy bien. A ver, ¿ustedes? ¿Apasionados? Bueno, escogimos un equilibrio entre ambos porque una no predomina sobre la otra. Ok, dijeron ni una ni otra. Las dos dijeron. Salomónico. A ver, acá. Bueno. Nosotros creemos que las dos porque debemos de tener un equilibrio entre la razón y la pasión. Ok, las dos porque debemos tener un equilibrio. A ver. A ver, tú dijiste una respuesta, Pat. Los dos son importantes, pero si hay que elegir alguno, creo que es más importante la razón. Ok, los dos son importantes, pero si hay que elegir alguno, hay que elegir la razón, dice. No, ¿la razón dijiste? ¿Sí? Ok. Nosotros pusimos la razón porque la razón puede controlar la pasión y la puede potencializar. Oh, la razón controla la pasión y la potencializa. Pum, pum, arriba, rebotota. Ok. Pues para lo que viene va a ser tema, la razón, porque puede estar fundado en la verdad. ¿Fundado en qué? La razón, porque puede estar fundado en la verdad. Ok, la razón puede estar fundada en la verdad. Muy bien. A ver, por acá, vamos a ver.
¿Qué decidieron? Nosotros también decimos que hay un equilibrio entre la pasión y la razón, entonces es un 50% y 50%, por así decirlo, porque pues la pasión desbordada te lleva pues a cosas como muy peligrosas, por así decirlo, ¿no? Si no la encausas, entonces creemos que es un equilibrio. Muy bien, un equilibrio. A ver, acá. La razón, porque el humano tiene raciocinio y sentido común. Muy bien, por el sentido común. A ver, acá. A todas las mesas les voy a preguntar hoy, ¿eh? Quiero saber si son apasionados o razosan. No lo entiendo. Es que no lo entiendo. La razón, porque a partir de ella podemos llegar a juicios de una determinada situación o tema, es analizar las cosas. Ok, ¿qué dijo la razón, verdad? A ver, acá. Nosotros pusimos ambas son buenas, pero alineadas en lo espiritual. Ambas son buenas, pero deben estar alineadas en lo espiritual. A ver, acá. Nosotros pusimos ninguna, porque tiene que haber el equilibrio. Las dos deben estar sometidas a Dios. ¿A quién? A Dios. Las dos deben estar sometidas a Dios. A ver, acá. ¿Quién es? A ver. La razón. ¿Por qué? La razón porque siempre nos va a orientar y nos va a llevar a tratar de elegir correctamente la razón por encima de la pasión. Pero hubo una controversia en la mesa porque también decíamos que la pasión nos impulsa muchas veces a realizar o a elegir por encima de la razón. Ok, a ver, acá. Bueno, escogimos los estoicos. Se puede llevar un sano control de una sociedad disciplinada, organizada y puntual. O sea, la razón. A ver. Consideramos que ambos son extremos. Lo mejor y lo más congruente tener el punto medio de estos, lo cual solo lo podemos obtener en Cristo, pues Él es el camino, la verdad y la vida. Porque la razón nos lleva a hacer las cosas con pasión. La razón nos lleva a hacer las cosas con pasión. A ver, aquí no les pregunté, pero no se me había olvidado. La razón porque nos hace actuar con sensatez. Muy bien, chicos. Pues por lo visto ganó la razón. Les tengo que dar la razón, ¿verdad? Pero diría por ahí alguien, qué poco apasionados, muchachos. A ver, cuando de veras amas algo, ¿sí? De veras quieres algo, ¿qué toma el control? La pasión. Por ejemplo, híjole, ¿qué puedo decir que no me meta en problemas? ¿Eh? Sí, pues sí, el fútbol, ¿verdad? Sí, o sea, ¿cuánta gente ves que hace cosas completamente ridículas? ¿Sí? Por causa de su equipo de fútbol y saliendo del estadio son licenciados, son doctores, ¿sí? Son pastores, escuché por ahí. Man. ¿Sí? Entonces, o sea, ¿te apasiona algo? Por más que te digan y te expliquen razones, ¿por dónde sale la razón? Por la puerta, ¿verdad? Y la pasión, como escuché por ahí, ¿no? Que la pasión te impulsa a hacer cosas.
¿Sí? Sí, o sea, y muchos dijeron, no, pues es que no hay a cuál irle, ¿verdad? ¿Sí? Las dos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya, regresando aquí al tema. Ok, entonces, nuestra sociedad, estamos viviendo en una sociedad que se guía y se basa en una mezcla de estas corrientes filosóficas, pues están buscando lo que es socialmente aceptable. ¿Sí? O sea, básicamente la humanidad se está basando en estas dos corrientes filosóficas. ¿Sí? Sé feliz y deja ser feliz, o haz las emociones a un lado, porque es lo políticamente correcto, porque es esto, porque aquello, y empezamos a ser, ahora sí que, invadidos, bombardeados por estas dos filosofías, ¿sí? Que se anteponen. Una filosofía te dice, no participes políticamente hablando, la otra filosofía te dice, participa políticamente hablando, ¿sí? Haz esto, la otra te dice, no hagas esto. Y ahí estamos siendo bombardeados precisamente por estas dos corrientes filosóficas todos los días, todo el día, 24/7, 365 días al año, ¿verdad? Entonces, veamos unos personajes en las escrituras que tuvieron que enfrentar estas corrientes, ¿sí? Y no son que surgieron únicamente en el tiempo del Imperio griego, porque estos dos filósofos fueron los que les pusieron los nombres a estas filosofías, ¿sí? Pero ya existían estas corrientes de pensamiento. Entonces vámonos con Daniel y sus amigos. Dile al que está al lado, Daniel y sus amigos, ¿sí? Daniel capítulo 1, versículos 5 al 9. Dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres, puso a Daniel Belsasar, a ver todos digan Belsasar. A Ananías le puso Sadrach, a Misael le puso Mesac y a Azarías le puso Abed-nego, ¿sí? Entonces teníamos a Belsasar, a Sadrach, a Mesac y a Abed-nego. Si no, puedes Daniel, Ananías, Misael y Azarías, eran los mismos, ¿verdad? Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ok. Entonces, quiero que empezamos a entender un poquito de la situación. No sé cuántos han escuchado acerca de este pasaje de las Escrituras, ¿sí? Pero esto fue después de que un rey que se llamaba Nabucodonosor, para nosotros los cuates, Nabu, más cortito, ¿sí? Había ido a Jerusalén y fue a la ciudad y agarró vasos y trastes y elementos y utensilios del templo y los llevó a su capital del imperio babilónico, y juntamente con eso se trajo mucha gente y los desplazó y los quitó del lugar donde vivían. Algo similar está pasando en Ucrania. El gobierno ruso está desplazando a muchos ucranianos en esas áreas que ya han invadido o ejercido su influencia. Estaba escuchando ayer una estadística de que está entre 700,000 a 1.6 millones de personas que el gobierno ruso ha
exiliado o ha mandado al interior de Rusia. Imagínense, o sea, los agarran, se los llevan cautivos y se los llevan a otro país. Y esto fue lo que hizo el rey de Babilonia. Ahora, también el rey de Babilonia dijo, ¿saben qué, muchachos? Quiero que me traigan gentes de todos estos pueblos y quiero que los eduquen en la ciencia, en el arte, en el lenguaje, para que estén delante de mi presencia. ¿Sí? ¿Por qué crees que hizo esta estrategia el rey de Babilonia, Nabucodonosor? ¿Por qué creen? ¿Por qué tomó de los cautivos gentes de una casa real, de un linaje real, chicos guapos, ¿sí? Y dijo, ahora me los van a educar, pero bien educaditos por 3 años en el lenguaje, en las ciencias, en el arte, y después van a venir delante de mí y yo voy a estar con ellos y conviviendo con ellos? ¿Cuál creen que era el pensamiento estratégico de parte de Nabucodonosor para hacer esto? A ver, ¿quién? Por política, ¿pero qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Para controlar a quiénes? A los pueblos, en este caso a los hebreos, ¿sí? En otras palabras, quería formar su grupo de ¿qué? De influencers, ¿se acuerdan? ¿Sí? O sea, que iban a ser educados, iban a entender el por qué y qué hizo, etcétera. Entonces, de esta manera iban a absorber estos pueblos, ¿sí? Que habían sido desplazados de su hogar o de su tierra natal, se los iban a llevar a estas otras partes del imperio. Y como estos muchachos también eran de los desplazados y de los cautivos, iban a ejercer una influencia sobre estos pueblos para que aceptaran el gobierno y las razones de el rey de Babilonia, del imperio babilónico, ¿sí? Entonces agarró a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías y les dijo, me los van a tratar sumamente bien, les van a dar mi porción de comida, les van a dar el vino. ¿Y qué tipo de vino bebía el rey? Pues sí, bebía del bueno, ¿no? A ver, dile el que está al lado, del bueno. ¿Sí? Y le van a dar de mi comida. ¿Y qué tipo de comidas comía este rey? De las buenas, ¿no? Imagínate que te lleven todos los días. Pues, ¿a qué restaurante de carnes les gusta aquí en Puerto Vallarta? La Vaca Argentina, el Outback, Sonoras Prime. O sea, que todos los días te traigan tu comidita de ahí, ¿sí? Suena bien, ¿no? Si te tratan bien, ¿qué vas a pensar de aquella persona que te trata bien? ¿Sí? Que es buena onda, ¿no? O sea, a todo dar, miren, estamos bien. Ok. Entonces, el rey Nabucodonosor quería darles lo mejor a estos jóvenes para que después de 3 años se presentaran ante él, un tiempo de placer y ausencia de dolor. ¿Qué tipo de pensamiento o filosofía griega era esta supuestamente? ¿Eran qué? Epicúreo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ellos decidieron rechazar esta filosofía epicúrea de placer de parte del rey y optaron en su corazón el no contaminarse. ¿Sí? Ellos decidieron en su corazoncito, ¿saben qué? No vamos a aceptar esta política de placer, esta filosofía de placer, porque lo que está detrás de esto es que nosotros aceptemos la esclavitud. ¿Sí? Te quieren esclavizar y detrás de esta filosofía era disfrútalo y diles a todos los personajes y todas las familias de tu pueblo que disfruten el placer
que este reino y los beneficios que este reino tiene para ustedes. Ahora, no sé si ustedes han leído el libro del profeta Daniel, pero si tienen la oportunidad, háganlo, es muy interesante. Pero puedes empezarte a dar cuenta de tantas estrategias que utilizó Daniel para de veras ser un influencer, pero de las cosas de Dios. ¿Sí? Él pues duró 4 reinos, ¿sí? Por 4 periodos de 4 diferentes reyes, él continuó estando ahí, formando parte de la manera en que se tomaban las decisiones. Fue Nabucodonosor, fue Belsasar, fue Darío y fue Ciro. Esos 4 reyes. Ahorita acabamos de pasar por una reina. ¿Cuántos años duró esta reina? 70 años duró, pobre Carlos, ¿verdad? Cuando te dicen que a los 76 tienes que empezar a trabajar, por ahí estaban los memes que decían eso, ¿verdad? ¿Sí? Uno a los 76 ya no quiere nada y te dicen, te toca, más. ¿Sí? Ya ves, topic trending, los memes, ¿verdad? Ok, entonces, proponen en su corazón. Ahora, no sé si se acuerdan la última vez que les compartí. Hablé acerca de autoridad, habilidad, ¿y cuál era la otra? Deseo. ¿Se acuerdan? Autoridad, habilidad y deseo. ¿Sí? Y algo que nota la Biblia es que no te levantas con el deseo así nada más porque sí. El deseo se produce. A ver, todos digan, el deseo se produce. ¿Sí? Así como cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, fructificad y multiplicad, etcétera. O sea, ¿por qué? Porque tiene que ver con producir. Y entonces, el deseo de estos 4 jóvenes en ese entonces, ¿sí?, era no contaminarse con la comida o la porción del rey. ¿Qué creen ustedes que fue lo que produjo este deseo de no querer contaminarse? Ay, no te escuché, Francisco, fuerte. La comida era sacrificada a los ídolos. A ver, ¿alguien más? ¿Qué produjo en la vida de estos jóvenes el deseo de no quererse contaminar? La pasión a su Dios, ¿ok? ¿Hay por alguien, escuché a alguien que dijo la razón, qué? ¿Alguien más? Cri, 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 cri. Ok, ¿sí? ¿Qué opinan acerca de que ellos conocían su asignación de parte de Dios? Y no se iban a dejar sobornar, seducir, ¿sí?, por los placeres que estaba ofreciendo el rey. ¿Sí? Entonces, en su corazón tomaron esta decisión de no contaminarse. O sea, ahora, cuando tomaron esta decisión, ellos no le dijeron a Nabucodonosor, ¿sabes qué? Olvídalo. Jamás en nuestra vida vamos a contaminarnos. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Fue con el jefe de los eunucos y empezó a dialogar, ¿sí? Ese diálogo, ¿qué era? Y nosotros debemos aprender a ser sagaces aquí en esta tierra, ¿sí? Daniel empieza a negociar, ¿sí? Él agarró, se acerca con el jefe de los eunucos y les dice, mira,
no queremos contaminarnos con la porción del rey. Y el jefe de los eunucos dice, pues, si tú no lo haces, ¿qué crees que me van a hacer a mí? Sí, me van a matar. Y yo, la verdad, valoro más mi vida que tu decisión de no quererte contaminar. Y empieza la negociación y empieza Daniel a decirle, mira, hagamos una prueba. ¿Cuántos días? 10 días. 10 días. Nosotros te decimos con qué nos vamos a alimentar. Agüita y verduras y legumbres, ¿verdad? ¿Sí? Y después de estos 10 días, pues, nos checas, nos ves y ya tú decides si sí o si no. ¿Sí me explico? O sea, empezó a negociar. No dijo, jamás en nuestra vida, por nuestra Santa Madre, no nos vamos a contaminar con esto, sino empezó a ver, ¿sí?, cómo hacerle. Y el jefe de los eunucos dijo, bueno, 10 días, pues sí, sí la podemos hacer. Va. Después de 10 días, ¿qué pasó? ¿Sí? Se presentan, y los ve y les dice, oye, tu cutis se ve radiante. ¿Cuántas chicas no quieren tener un cutis radiante? ¿Sí? Bueno, allí hay una receta. Agua y legumbres. Ok. ¿Sí? A algunos no nos interesa vernos tan radiantes, la verdad. ¿Sí? Empiezan a ver y dicen, wow. Y siguió, y siguió. Ahora, quiero que entiendan, ¿cuántos años tuvieron que aprender letra, filosofía, arte de parte de los babilónicos? 3 años. Y esto también es bien importante que lo entendamos. O sea, tuvieron que aprender, tuvieron que entender las costumbres y las maneras del imperio de Babilonia. No se estaban contaminando, pero no era físicamente la contaminación. Estaba hablando de que ellos propusieron en dónde no contaminarse. En su corazón. ¿Sí? O sea, si comían carne o no comían carne, o tomaban vino o no tomaban vino, si les hubiera dicho que no, este cuate, el jefe de los eunucos, de todos modos, ¿dónde habían propuesto no contaminarse? En su corazón. Y ellos tuvieron que aventarse 3 años de estudio continuo. Pero el no contaminarse les abrió el potencial para que ellos destacaran, para que la gente alrededor se diera cuenta de que estos cuates son más inteligentes, más capaces, entienden mejor cómo funciona un reino, porque el rey de Babilonia los quería para que manejaran asuntos del reino. ¿Sí? Y de eso se trata. Nosotros estamos ahorita en eso de manejar los asuntos ¿de qué? Del reino. Entonces, en no contaminarse en su corazón, ¿sí? No solamente les trajo beneficios en lo físico, sino en lo intelectual y lo espiritual. Destacaron y fueron puestos en lugares de autoridad, ¿sí? Los amigos de Daniel, ¿sí? Ananías, Misael, Azarías, ¿sí? Ellos fueron puestos como encargados de los negocios. ¿No te gustaría que te pusieran como encargado de negocios? ¿Y qué hace supuestamente alguien que está encargado de los negocios? Liderar, administrar. ¿Y cómo vive alguien que supuestamente está encargado de los negocios? ¿Cómo vive? Bien, ¿sí? O sea, de ser esclavo a ser jefe.
Y Daniel, que destacó aún mismísimo, aún mucho más, sí, él estaba puesto de jefe de todos los agoreros y adivinos y gente sabia, o sea, jefe en esa área. Ok, entonces ya vimos esta corriente epicúrea, ¿verdad? En donde les querían dar placer y placer y placer. Ahora vamos con Daniel ante el rey Belsasar. Belsasar fue el hijo de Nabucodonosor. Sí, se murió Nabucodonosor y le tocó a Belsasar. Y Belsasar, les voy a poner rápidamente en contexto, decide un día hacer fiesta, su filosofía epicúrea, ¿verdad? Y se trae los platos y vasos y copas que había traído del templo de Dios allá en Jerusalén, les echa vino, hace su fiesta, se ponen bien a tono, ¿verdad? Y de repente de la pared aparece una mano y empieza a escribir en la pared. Y escribe una cosa que quién sabe qué decía. O sea, si tú estás en contra de los grafitis, te voy a decir que estás equivocado. Dios se aventó su grafiti ahí en la pared. Todos estaban bien. ¿Y esto qué dice? ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Así es. ¿Sí? Entonces, si quieren saber qué decía el grafiti, vayan con Ernesto. ¿Ok? Mene, tekel. Eso. No lo puedo decir yo. ¿Ok? Pesado ha sido en balanza, ¿verdad? Falto. Ok. Daniel 15, versículos 15 al 17 dice: y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Ok, entonces el rey Belsasar quiso apelar a la cordura y racionalidad de Daniel, junto con la participación de un puesto político para obtener la interpretación de lo escrito. Esta es una filosofía, ¿qué? Estoica, ¿sí? O sea, estaba diciendo, mira, porque tú eres bien inteligente, porque tú entiendes todos los misterios, porque tú resuelves dificultades a través de un pensamiento lógico bien definido, usando tu raciocinio, te voy a dar esta participación. Vas a ser el tercero en el reino. ¿Suena bien? ¿A poco no? Entonces, ya había decidido Daniel anteriormente que no se iba a contaminar con los placeres. Ahora le estaban ofreciendo, ¿sí?, lo que todos los estoicos quieren, ¿no? Una participación activa y de influencia y de poder en la política. ¿Y qué hizo Daniel? La rechazó, dice: tus dones sean para contigo, ¿sí? No me interesa el puesto en la política, porque de todos modos te voy a dar la interpretación, ¿sí? Entonces, a Daniel no le interesó esta recompensa estoica, puesto que iba a dar la interpretación de todos modos. Aún así, a ver, todos digan, aún así, le valió convertirse en el tercero en el reino y ser consejero de los siguientes dos reyes. O sea, rechazaron a los epicúreos y pusieron a los amigos de Daniel, ¿en dónde? Jefe
de negocios. Rechazó el pensamiento estoico y pusieron a Daniel como ¿qué? Tercero en el reino. ¿Sí? O sea, a pesar de que lo rechazó, lo vistieron de púrpura, le pusieron el collar y pregonaron delante de él, este es el tercero en el reino. Y hubo un levantamiento en contra de este rey. Llegó Darío y Darío siguió teniendo como consejero a Daniel. ¿Sí? Y después pasó otro levantamiento, llega Ciro y sigue como consejero Daniel. O sea, algo tenía Daniel que a pesar de los movimientos o filosofías o cosas que estaban de modas, él seguía vigente. ¿Sí? Regresemos al libro de los Hechos. ¿Ok? A ver, hagan memoria. Pregunta de equipo. ¿Sí? Va a estar sencilla si es que hacen memoria. ¿Ok? ¿Cuál fue la enseñanza de Pablo a los atenienses? ¿Cuál fue la enseñanza de Pablo a los atenienses? Hagan memoria, no busquen ahí el pasaje, algo así. A ver, ¿cuál creen que fue la enseñanza de Pablo a los atenienses? A ver, rápidamente. ¿Quién quiere dar su opinión? ¿Cuál fue el mensaje de Pablo a los atenienses? Martín, rápidamente, de voluntareo, dicen. A ver, acá. Ellos tenían altar para muchos dioses, pero tenían uno que no tenía nombre. Entonces él les preguntó que para quién era ese altar y ellos dijeron pues para el Dios no conocido. Entonces fue ahí donde Pablo aprovechó y dijo, pues de ese es el que les vengo a hablar yo. Entonces, la enseñanza era, ¿conozcan al Dios no conocido? Ok. ¿Alguien más quiere dar su opinión? No todos a la vez. No todos digan yo. A ver. Él le presentó al Dios no conocido, pero aparte le dijo que era el Señor o el Dios de los otros dioses. Entonces les quiso presentar el Dios de dioses. ¿Alguien más? ¿No? A ver, dice aquí, insisten que aquí. Que no se contaminaran con los deseos de este mundo y que rechazaran la idolatría. Muy bien, que no se contaminen con los deseos y rechacen la idolatría. ¿Alguien más? Ok. Entonces, vamos a leer otra vez aquí el pasaje de Hechos. Esta vez voy a leer un poquito más. Y dice así, Hechos capítulo 17, versículos 22 al 31. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir esta palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en abrir algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio.
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, la respuesta sencilla es que Pablo enseñó el evangelio de Jesús y ¿de qué más? Y de la resurrección. Ahora, Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, ¿qué más? Y la verdad, ¿qué más? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Lo que estaba viendo Pablo cuando él estaba en Atenas, y dice la escritura que su corazón se enardecía cuando veía a la gente en Atenas, porque veía cómo adoraban y cómo hacían y deshacían, y él quería compartir algo diferente. ¿Sí? Entonces tenía una pasión por Jesús, tenía una pasión por el evangelio, pero también no le dio rienda suelta a esas pasiones, sino de una manera propia y estoica presentó ¿qué? El evangelio de Jesús y de la resurrección. Pero en realidad esto nada tiene que ver. ¿Sí? Él empezó a compartir básicamente estas tres cosas, y esto es en lo que tú te debes centrar. ¿Sí? Jesús dice, yo soy ¿qué? El camino. ¿Qué más? Y la verdad. ¿Qué más? Y la vida. Él no se conformaba con corrientes filosóficas o corrientes de pensamiento. Sus tres pilares, otra vez, camino, verdad y vida. O sea, Jesús, la esencia. Y entonces empieza a decirles, en el versículo 23, la parte B dice, empieza a ilustrar el camino. Dice, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y siempre nos han pintado a un Dios que está ¿dónde? Lejos, sentado en un trono, allá arriba con una barba blanca, viendo en qué nos vamos a equivocar para que agarre con una vara y nos den la cabeza. ¿Sí? Pero dice, no está lejos. Pablo también escribió, la salvación tampoco está lejos, está en tu boca, en tu corazón.
Y él mismo empezó a citar a los filósofos griegos que dice, somos linaje de él. O sea, ¿en dónde está? ¿En dónde tiene la capacidad de vivir Dios? Adentro de ti. Por lo tanto, no lo estés comparando con cosas, con oro, con plata, con cosas semejantes a lo que esta humanidad puede imaginar. Entonces empieza a hablarles e ilustrarles el camino. ¿Sí? Les empieza a hablar de la verdad. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Sí? Otra vez. En Él vivimos y nos movemos. ¿Y qué más? Y somos. Ahora ustedes. 1, 2, 3. ¿Sí? O sea, todo está relacionado con Él. O sea, lo que tú vives, cómo tú te mueves y quién eres. ¿Sí? Esa es la verdad. ¿Sí? Como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y entiendan esto, o sea, Dios es mucho más que tu imaginación. A ver, dile al que está al lado, Dios es más que tu imaginación. Por eso también dice la Biblia que lo que ningún ojo ha visto, que ningún oído ha escuchado, esas son las cosas que Dios tiene y ha preparado. ¿Sí? Daniel, sus amigos, o sea, eran esclavos. ¿Cómo se iban a imaginar que iban a acabar siendo jefes de negocios? ¿Cómo se iba a imaginar Daniel que iba a terminar siendo tercero en un reino y que iba a estar con 4 diferentes administraciones? ¿Sí? Entonces, la verdad de Dios es más de lo que te imaginas. Entonces, ya vimos el camino, ya vimos la verdad. La tercera cosa que era la vida. ¿Sí? Por cuanto, versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Sí? ¿De dónde proviene la fe? Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero el momento en donde la fe fue accesible, ¿sí?, a todos y cada uno de nosotros, fue en el momento de la vida. Dice, habiéndole levantado a los muertos, le dio fe a todos. Ahora, pensamos que eso fue hace 2000 años, pero ¿cuándo fue inmolado el Cordero? La Biblia dice que fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Y entonces aquellos que vivieron y crecieron antes de Jesús, ¿sí?, tenían fe. Y aquellos que nosotros que hemos vivido después de la vida de Jesús físicamente en esta tierra, tenemos fe. Dice, le dio fe a todos. Pero ¿fe en qué? ¿Fe en qué? ¿Sí? ¿De que cuando te mueras te vas a ir al cielo? ¿De eso se trata la vida? No, la vida es algo que nosotros estamos haciendo físicamente aquí en esta tierra. Creo que todos aquí estamos vivitos y coleando. ¿Sí? Algunos parecen zombies, pero siguen vivos. Y de eso se trata, o sea, la vida, la fe es para la vida. A ver, todos digan, la fe es para la vida. Y la vida tiene que ver
con tu asignación. Para eso Dios te dio la vida, para que lleves a cabo tu asignación. Entonces, cuando Pablo llega delante de estos dos grupos filosóficos, porque ellos querían escuchar algo novedoso, algo diferente, su trending topic, ¿sí? Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo es algo de moda, etcétera, 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 ¿sí? Pablo empieza a hablarles y decir, mira, no me interesa si tú eres estoico, de que piensas de que las emociones hay que hacerlas a un lado, o que si eres epicúreo, que todo tiene que ser dependiendo de cómo te sientas, si lo haces o no lo haces, y tiene que ver con las pasiones y lo que te gusta y no, sino que se trata del camino, la verdad y la vida, porque somos su linaje, en él vivimos, nos movemos y somos. Está rodeado de la asignación. Y cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que nuestra asignación va más allá de estas dos vertientes filosóficas, sino que tiene que ver con el propósito de parte de Dios, ¿sí? Las recompensas, el interés o la manera en que puedas influir alrededor, se da, porque la Biblia dice, busca primeramente, ¿qué? El reino de Dios, su justicia, y todo lo demás te será añadido. Así que no se trata de tu pasión, no se trata de tu razón, se trata de Él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es Él? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Muy bien, con esto acabo. Démosle un fuerte aplauso a Dios.